Es posible que la literatura y el cine nos hayan advertido sobre redes de poder reales décadas antes de que los titulares las revelaran. Hoy vamos a trazar un hilo conductor inquietante que une la sátira de Umberto Eco, la psicología de Arthur Schnitzler, el testamento visual de Stanley Kubrick y la caída de Jeffrey Epstein. Bienvenidos a un análisis donde la ficción deja de ser un refugio para convertirse en un espejo incómodo. Soy Marco Antonio Fonseca y hoy vamos a abrir los ojos para ver lo que ocurre detrás de la máscara. Bien, comencemos con Umberto Eco y su famosa novela El péndulo de Foucault. En su obra maestra, El péndulo de Foucault, tres intelectuales aburridos deciden crear el plan, una conspiración ficticia que conecta a los templarios, los rosacruces y el control del mundo a través de corrientes telúricas. Tres intelectuales de una editorial de Milán se aburren de su trabajo e interesados por el esoterismo, urden un supuesto complot que viene desde los templarios, la poderosa orden medieval, reducida y llevada a la Inquisición y acabada por su creciente poder por el rey de Francia en la Edad Media. A partir de eso se conectan temas como el esoterismo, la cábala, el gnosticismo y otros temas ocultistas. Lo que empieza como una broma intelectual termina convirtiéndose en una trampa mortal. Eco nos lanza una advertencia vital. El peligro no es la conspiración en sí, sino nuestra necesidad humana de que el caos tenga un orden. Pero hay un giro oscuro. En la novela, sociedades secretas reales empiezan a perseguir a los protagonistas porque creen que ellos han descubierto la verdad. Es una crítica a la sobreinterpretación, cómo se sobreinterpreta el mundo, cómo se cree que hay conspiraciones en todas partes y cómo precisamente estos aficionados del oculto terminan involucrándose en la trama urdida y creada por estos intelectuales que termina teniendo unas consecuencias nefastas. Aquí surge el concepto del virus de la interpretación. Eco nos dice que si miras el mundo con suficiente sospecha, los datos dejan de importar y solo importan las conexiones que tú fuerzas. En un mundo en donde todo es relativo, en donde ya no hay Dios, no hay Estado, no hay fuerzas que controlen el destino de la humanidad, donde todo cae en un caos y en un vacío, la sobreinterpretación hace sus estragos y crea las conexiones que tú mismo puedes ir elaborando a medida que interpretas y sobreinterpretas la realidad. Sin embargo, esto nos deja con una pregunta incómoda. ¿Y si el plan no fuera una invención literaria, sino una estructura de poder real que utiliza la ficción como escondite? En 1926, Arthur Schnitzler, el famoso escritor vienés, uno de los introductores del monólogo de la conciencia junto con James Joyce en la literatura occidental, escribió Relato Soñado, una exploración sobre la doble vida y los deseos ocultos en la alta sociedad vienesa de comienzos del siglo XX. El libro ahonda los pensamientos y transformaciones psicológicos de un joven doctor durante los 2 días siguientes a la confesión por parte de su esposa de haberle sido infiel de pensamiento con otro hombre. Aturdido por la revelación, el marido entra en contacto con diversos personajes y lugares, y sus pericias culminan con una fiesta de máscaras que resulta ser una orgía organizada por una secta secreta. Aquí vemos los temas que le interesaban a Schnitzler: la identidad, la psicología, el inconsciente, la exploración de la parte inconsciente del ser humano, el onírico. Recordemos que fue contemporáneo de Freud y de toda la exploración que del tema de lo inconsciente surgió en Viena a comienzos del siglo XX y cambió el panorama de la ciencia y de la psiquiatría modernas. Es decir, todo eso está incluido en la novela. En clave onírica y envuelto en un ambiente extremadamente perturbador, el relato aborda temas como la infidelidad, el matrimonio en las sociedades occidentales y su conflicto con la pulsión de vida y pulsión de muerte, temas, como ya dije, relacionados con Freud. Todo lo oculto, todo lo prohibido que aflora a través del inconsciente, a través de los sueños, a través de lo que no podemos controlar, pero también relacionado con esas sombras oscuras que acechan en la sociedad. Un joven médico vienés llamado Fridolin, acomodado, felizmente casado y padre de una niña,
Durante unos carnavales se siente misteriosamente arrastrado hacia lo desconocido y se sumerge en un mundo a medio camino entre el sueño y la vigilia, en el cual, atrapado por el deseo, vivirá experiencias de extraña y fascinadora intensidad. Esas son las características de la obra de Schnitzler, esas descripciones tan fascinantes de la psicología humana que hace, con una sutileza fuera de lo común y unas capacidades descriptivas y psicológicas extraordinariamente modernas. Arthur Schnitzler nos sitúa en un terreno ambiguo y ambivalente, de una mágica ensoñación. Aunque ya aquí se habla de una secta secreta, de una logia que está detrás de las apariencias, de una serie de conexiones que no vemos y que rigen nuestra vida más allá de lo que podemos comprender, es un ambiente onírico que sin embargo no llega a lo pesadillesco totalmente que sí logrará posteriormente, décadas después, Stanley Kubrick, cuando llevó esta historia al Nueva York contemporáneo en Ojos bien cerrados. A diferencia del libro, donde la orgía es casi un sueño freudiano, es decir, esa es una de las notables diferencias, como esta pareja joven que tiene problemas de infidelidad, representada por Tom Cruise y Nicole Kidman, tiene problemas de infidelidad al igual que la pareja de Relato Soñado de Schnitzler, pero aquí Kubrick traslada eso a un mundo de pesadilla, de laberintos, de dobles, de cosas que no son lo que parecen. A diferencia del libro, donde la orgía es casi un sueño freudiano, Kubrick la transforma en un ritual de casta. La mansión de Somerton no es un lugar de placer, es un templo de impunidad. Los asistentes no son solo gente rica, son la élite que mueve los hilos del mundo. Kubrick utiliza las máscaras no para ocultar la identidad, sino para anular la humanidad. Aquí nos vemos un poco como lo que ya hemos tratado en otros temas de estos videos que he estado haciendo recientemente. Esas máscaras de las que habla, por ejemplo, Ernesto Sábato en La secta de los ciegos. Esas entidades que nos dominan y controlan desde algo que está más allá de nuestra comprensión y que nosotros no podemos sino entender de una manera parcial a través del arte o a través del descenso al inconsciente y a la locura. Como hemos discutido en otros videos del canal, la película sugiere que existe una aristocracia del vicio que se protege a sí misma mediante el silencio y la intimidación. Por eso es tan aterrador la película, por todas las repercusiones que tienen en la vida de esta pareja que termina, según algunos, vendiendo a su hija para impedir que esta secta o esta logia acabe con su vida y con su matrimonio. Es una de las teorías más utilizadas a lo largo de todo lo que se ha interpretado y dicho acerca de esta perturbadora y fascinante película. Kubrick no filmó una película de terror, filmó un documental sobre la inaccesibilidad del poder absoluto, de cómo ese poder absoluto, esas altas esferas, pueden manipularnos y hacer con nosotros lo que ellos quieran sin que nosotros muchas veces ni siquiera nos demos cuenta de ello. Es aquí donde la teoría y la ficción chocan con la realidad más cruda. Durante años, hablar de una isla privada donde la élite participaba en rituales de abuso parecía el argumento de una secuela descarnada de Kubrick, un delirio de los personajes de Eco. Pero entonces llegó el caso de Jeffrey Epstein, ese caso que ya todos ustedes conocen, de este hombre que organizó esa red de trata de menores de edad de manera infame y lo hizo amparado en las sombras de su complicidad y su amistad con las más grandes figuras de la élite mundial, como hemos venido sabiendo en los últimos años, y cuya muerte sigue siendo un misterio. La isla de Little St. James es la versión real de la mansión de Somerton, la mansión de esta obra, de Ojos bien cerrados, como lo dije anteriormente. Aquí es donde el péndulo de Foucault se detiene, el péndulo de Eco termina. Ya no se trata de sobreinterpretar símbolos, sino archivos judiciales, registros de vuelos y testimonios. Lo más inquietante es que Epstein utilizaba el mismo mecanismo que describió Schnitzler, la red de favores y el chantaje como pegamento de la lealtad. Aquí vemos cómo la obra literaria y la obra cinematográfica es un espejo de la realidad, como esas logias, como esos poderes utilizan su fuerte dominio sobre nosotros a través del chantaje, a través de la manipulación para lograr sus objetivos. Y sin embargo la realidad resultó ser más cínica que la ficción. La pregunta que queda en el aire y que muchos de ustedes han planteado en los comentarios es: ¿fue Kubrick silenciado por mostrar este modus operandi antes de tiempo, o es que el poder es tan arrogante que ya no necesita ocultarse tras el simbolismo esotérico? Son preguntas que dejo al aire para que ustedes las vayan respondiendo en los comentarios
una vez el video haya sido publicado. Son muchas las inquietudes que deja este caso Epstein y sabemos perfectamente, sin mencionar cómo determinados acontecimientos de la geopolítica mundial han sido utilizados para desviar la atención de ese secreto que las revelaciones del caso Epstein han llevado y siguen generando en la sociedad estadounidense y en la sociedad mundial por sus perturbadoras revelaciones. Al final, estas obras nos enseñan a ser observadores críticos. El péndulo de Foucault nos protege de la locura de ver conspiraciones en cada esquina, pero el relato soñado y la obra de Kubrick nos advierten que el poder real suele operar en la sombra de lo privado. Es decir, el péndulo de Foucault nos dice que no hay que sobreinterpretar, que no hay que vivir obsesionado con determinados temas, pero también la obra de Schnitzler y de Kubrick nos dicen que sí pueden haber ciertas cosas que están operando desde las sombras para lograr sus objetivos. El desafío para nosotros como lectores y espectadores es mantener el discernimiento. No se trata de creer en cada teoría, sino de entender cómo el sistema utiliza la narrativa para validarse o esconderse. Es decir, cómo todas estas obras literarias y cinematográficas nos permiten ver una realidad mucho más rica, compleja, pero también perturbadora e inquietante si las vemos como espejos, como reflejos de lo que ocurre actualmente. ¿Creen ustedes que el arte es el último lugar donde la verdad puede decirse sin ser censurada? ¿O somos nosotros, como los personajes de Eco, quienes estamos uniendo puntos donde solo hay sombras? Espero sus reflexiones en los comentarios. Si les ha gustado este análisis profundo, no olviden suscribirse para más lecturas interesantes. Soy Marco Antonio Fonseca y nos vemos en el próximo video.